Hola a todos, yo soy Jair Virginio, soy entomologista con doctoramento en entomología, con energía nuclear aplicada a agricultura y al medio ambiente. Y soy investigador de la biofábrica Moscamed Brasil. Es un gusto y un honor participar del primer curso internacional del control integrado de vectores y agradezco a profesora María del Carmen por la invitación que me ha sido hecha para presentar un poco de la experiencia de Moscamed Brasil con el tema de control y manejo integrado de vectores. Lo más importante, siempre tengo hablado, que es conocer un poco del ciclo de vida del mosquito, porque es conociendo esta realidad, los distintos estadios, los inmaduros y de los adultos, que uno puede conocer cuál es la mejor estrategia a ser aplicada en distintos fases y etapas del ciclo de vida del mosquito. Y ahí seguramente saber o que se passa en el campo y aplicar la medida exacta en el momento exacto que uno desea hacer el control o la erradicación de mosquitos. En esta estrategia hay que conocer todas las herramientas que están disponibles para nosotros y asociado con esto, en pensar sobre todo con un trabajo de educación, de hablar con las comunidades, porque son con la integración y con el compartimiento de responsabilidad que uno va a alcanzar una mejor integración y efectividad de las distintas técnicas, que ya empieza con los controles inmaduros, con la utilización de estaciones diseminadoras, utilizando el piriproxifén o el Bacillus thuringiensis, la utilización también de pez en reservatorios de agua como una estrategia para que se coman las larvas. Esto es muy efectivo también, la utilización, el trabajo del control químico con la utilización de adulticidas y también la liberación de los insectos estériles con estrategias distintas y combinadas, que puede ser la utilización pura de lo que es la técnica del insecto estéril o el control de la tocida, que es cuando uno emplea la propia vector o plaga en su control. Hacer una combinación de lo que es la técnica del insecto incompatible con la técnica de insecto estéril. Nosotros vamos a hablar también un poco más de esto más adelante. Y con los transgénicos, de manera que todos involucrados com e a comunidade e apresentando de maneira transparente e direta à comunidade o que significa estes trabalhos com as distintas tecnologias, incluso controle químicos, captura massal, o que seja. Eu vou apresentar também um pouco de lo que nós estamos fazendo acá no Brasil, a través do Ministério da Saúde, que tem a seu cargo a responsabilidade de orientar a todos os estados como que se deve fazer em el caso do controle. E, además de las medidas que uno conoce que de rotina, da necessidade de emplear outras estratégias no programa. Desde el punto de vista oficial, las investigaciones e innovaciones para la vigilancia de las enfermedades, en el caso del Programa Nacional de Brasil, está ahí involucrando lo que es el proyecto con Wolbachia, que la cuestión del bloqueo de la transmisión de arbovirus en mosquitos con la bacteria Wolbachia, el proyecto del insecto estéril, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar e implementar em caso de Brasil, para se fazer uma redução da população de mosquitos, a utilização de estações disseminadoras para, no caso do controle da fase de larvas de mosquitos e eliminar os criaderos que aí estão espalhados por todas as partes. Também se utiliza outros herramientas, como el caso del arboaldo, que es una metodología para se hacer
uma estratificação de zonas e conhecer quais são as zonas de maior risco de transmissão de arbovírus em distintos locais do país, e também a aplicação de lo que é uma rede de investigação clínica, de maneira que se pueda dar uma resposta terapêutica com arboviroses e com foco no tema da chikungunya. Desde o ponto de vista da técnica do inseto estéreo, nós estamos sempre buscando inovações e o que se pode melhorar as tecnologias. E no caso da técnica do inseto estéreo, seguramente é mais efetiva quando nós estamos trabalhando em áreas com baixa densidade poblacional de mosquitos. Então, se logramos bajar desde o início uma poblação, a efetividade em manter baixo ou diminuir aún mais a população de mosquitos de uma área é aún mais grande. A utilização de ferramentas de supressão para o controle desta população imediata é uma estratégia muito importante. O controle químico, onde é possível, no caso do controle de adultos, utilização de ferramentas como estações disseminadoras, captura massal de huevos, e associando sempre essas outras ferramentas com a técnica do inseto estéreo. No caso do controle químico, o programa faz a utilização de uma nebulização no humo para o controle da dengue, que é muito conhecido em todas as partes do mundo. E no caso do Programa Nacional de Controle de Dengue, para o ano de 2021, se utilizou o spinosad para a eliminação das larvas, se utilizou também o cielo para ultra baixo volume e o Fluidora Fusion com distintas estratégias para a utilização de controle de los mosquitos. E no caso das estações disseminadoras, foi uma ação desenvolvida acá em Brasil pela Fiocruz, Manaus, em que se hizo a utilização destes dispositivos, que são potes plásticos, que têm um tejido impregnado com el piriproxifen e lleno de agua. Como vocês podem ver por acá, se llena lo que es este vaso plástico, que es como si fuera una ovitrampa. De ahí se pone lo que es el tejido impregnado con el piriproxifen y se pone a disposición en criaderos. Y es muy, porque las hembras, los mosquitos vienen, hacen su postura y cuando hacen el contacto con el tejido impregnado, llevan consigo a los otros criaderos el piriproxifen y con esto va a causar de la misma manera que, por ejemplo, las abejas llevan el polen y los mosquitos van a llevar el piriproxifen, partículas de ese polvo en sus patas a distintas áreas, distintos criaderos y con esto se hace la reducción de lo que son estadios inmaduros en los distintos criaderos. Acá um pouco mais de detalhe do que como isto se processa, né? A hembra do mosquito Aedes aegypti busca um lugar para poner seus huevos, de aí o mosquito pose na estação e se impregna do larvicida ao contato, voa hasta los outros criaderos e contamina outros com o larvicida com o tempo que vai matar as formas imaduras do insecto. E no caso sempre hace a estratégia de qual é conhecer um pouco mais a efetividade da distribuição. No caso, os mosquitos logran cargar o piriproxifen hasta 400 metros desde o ponto desta estação disseminadora hacia a distinta direção. Se pode ser uma cobertura de criaderos hasta 94%, com uma mortalidade em maduros de 90% a 95%. Estes foram os resultados que a Fiocruz Manaus ha logrado com a utilização de estações disseminadoras e que se ha calculado uma redução 10 vezes menor que de adultos em los casos onde trabalharam. Nós tivemos, em caso de Moscamélia Brasil,
um projeto de liberação em uma área piloto acá na cidade de Recife, onde nós criamos uma estratégia junto com Fiocruz de estabelecer isla de estações disseminadoras. Concentramos as estações disseminadoras em 3 grandes áreas, de maneira que houvera uma cobertura total, pero com as trampas concentradas. E isto foi muito interessante, porque também logramos fazer uma redução e diminuir o trabalho de visita às áreas para a revisão das subtrampas em dichas áreas. E aí se foi lo que logramos com a redução das estações disseminadoras na primeira parte. Depois tivemos todo o que foi a pandemia e com isto se ha terminado, se ha parado com as ações de controle no campo e só depois começamos outra vez com as estações disseminadoras e com a supressão com os insetos estériles. Uma outra estratégia que está sendo utilizada também é a captura massal de huevos em um dispositivo que é muito semelhante a las estações inseminadoras. Acá é um tejido de algodão, onde as hembras vão a poner seus huevos. Aqui se llena de água também, pero acá se ponen para que não se cambien los dispositivos de captura massal em criaderos. Então se hace a utilização de Spinosade ou del Bacillus thuringiensis, e aí com uma estratégia nós estamos ponendo uma trampa por habitação com uma revisão mensual, de maneira que temos acá uma partidita aí de Spinosade ou com o Bacillus thuringiensis e llenando sempre de água. Depois se saca lo que son este tejido, se destruye el tejido con los huevos y se van reduciendo cada vez más la concentración de los huevos. Una otra estrategia también que el mundo ha logrado la utilización, que son los transgénicos, y particularmente en el caso de los mosquitos transgénicos que con la tecnología Riddle, que es la traducción de lo que es la release of insects carrying a dominant lethal gene, o sea, nosotros estamos utilizando, en el caso de moscamela no más, pero hay quien lo utiliza, y que es una tecnología que busca hacer una eliminación de los mosquitos aún en su fase de larvas. Los mosquitos tradicionalmente tienen ahí una proteína que se reproduce y que esta overproducción va a llevar a muerte de los mosquitos en el campo. Esto fue una manera de se hacer con los transgénicos, este dispositivo introducido en el cassette de expresión de los mosquitos que lo llevan a la muerte. Y cuando uno desea que hacer a cría masiva para producir insectos para se liberar, se elimina esta reprodução dessa proteína com um antídoto, um antibiótico que, no caso do sistema Riddle, ele é desligado, é apagado com a tetraciclina no campo. E todos os genes são introduzidos nos huevos a través de lo que é microinjeção, e com isto se obtém los mosquitos. Y lo interesante de esto es decir que tiene dos expresiones. La primera es la fluorescencia. Entonces, uno puede hacer el screen, hacer un triaje de los mosquitos transgénicos mirando en luz fluorescente. Y ahí van a aparecer muy fácil y se hace la identificación de quién es transgénico y quién es salvaje, y hacer la contabilidad cuando uno desea hacer el monitoreo de la población de mosquitos en campo. Uma outra estratégia são os mosquitos impregnados com Wolbachia. Em caso de Brasil, isto está levado a cabo por la Fiocruz Rio de Janeiro, que ha empregado a tecnologia em várias partes de Brasil. E como funciona? E neste caso, nós temos
estrategias de trabajo con la Wolbachia. Una es la sustitución de población, que en inglés es replacement, y la otra es una estrategia que es supresión poblacional o suppression. En el caso de Brasil se ha utilizado lo que es la sustitución poblacional. Se hace la liberación de mosquitos que están impregnados con Wolbachia y con esto se hace una contaminación de la población local y estos mosquitos van a aportar la Wolbachia y la Wolbachia tiene la capacidad de hacer el bloqueo de la transmisión viral. Entonces, esto es una estrategia que está se utilizando. Aquí una manera para que uno pueda entender un poco más claro cómo estas cosas se procesan. Si uno hace que tiene acá un empareamiento de lo que es un macho con Wolbachia y una hembra con Wolbachia, toda la prole ya nace con Wolbachia. Si uno libera, tiene acá el macho sin Wolbachia y la hembra, toda la población van a tener Wolbachia. Pero si en el caso se hace la liberación exclusiva de machos con Wolbachia y en la naturaleza las hembras no están infectadas porque los mosquitos Aedes aegypti no tienen de manera natural a la presencia de la Wolbachia, nosotros vamos a tener una incompatibilidad citoplasmática y que los huevos no van a eclodir y no van a dar origen a larvas y, consecuentemente, a nuevos mosquitos. A outra estratégia que é a especialidade de trabalho que Moscamed hace, que é a técnica do inseto estéril. A técnica do inseto estéril pensou em los anos 30 para buscar soluções para uma plaga del gusano barrenador del ganado que afecta vários países e com isto o criador da tecnologia, este senhor Edward Miplin, ha estabelecido el modelo, las bases para se hacer el control autocida o genético. Y es muy interesante porque la estrategia es muy sencilla. Es la liberación de los machos estériles que van a emparearse con hembras salvajes y de ahí no van a tener ningún descendientes. Y muy interesante porque este señor Miplin ha hablado de una manera más sencilla que la técnica del inseto estéril es el control de la natalidad aplicada a los insectos. Y es muy interesante que aún uno utilice la radiación atómica para hacer la esterilización de los mosquitos no quedan radioactivos, porque esto es siempre un tema que preocupa a las poblaciones donde nosotros estamos trabajando. Es una pregunta muy recurrente si los mosquitos son radioactivos. No, no son. El efecto es un efecto físico que se causa a los mosquitos. Es muy interesante conocer un poco más de esa estrategia. Es muy eficiente desde el punto de vista del control del costo-beneficio de la tecnología. Tenemos siempre que llevar en cuenta una relación de la cantidad de insectos estéreis que son liberados con la cantidad de insectos salvajes que uno tiene identificado en la área con el tema de monitoreo. Miplin ha dicho que una buena relación es 9 machos estériles por cada macho salvaje. Y con esto tenemos la posibilidad de hacer una reducción de la población salvaje y también, consecuentemente, hacer una reducción de lo que es la población de infestación de mosquito en las áreas donde estamos trabajando. Y en nuestro caso, el uso de las estaciones diseminadoras ha probado que también uno puede utilizar aún más la técnica de inseto estéril y bajando los costos operacionales, que siempre es una dificultad para todos los países que desean implementar. Y acá en esta gráfica, nosotros tenemos aquí que cuando las otras estrategias disminuyen su eficiencia en el control del mosquito, nosotros empezamos a mejorar
los índices de lo que es la técnica del inseto estéreo, porque la técnica es muy eficiente cuando la densidad poblacional de los mosquitos ya están más bajas. Nosotros ya hablamos de lo que es esto. Acá, un dibujo de cómo uno tenemos ahí desarrollado toda la cría y toda la utilización de de inseto estéreo. Una cría masiva en una bioplanta o en laboratorios. Se hace lo que es la separación de las pupas del macho y después de eso se hace la esterilización exclusiva de los machos para las liberaciones y buscar lo que es el empareamiento de los mosquitos y, por fin, la reducción de los mosquitos como una estrategia. Ventajas de la técnica del inseto estéreo, porque es una técnica ambientalmente segura, no tiene la introducción de nuevas especies, uno utiliza la propia especie en su control, por esto es específica y es compatible, sobre todo, con otros métodos de control que uno desea. Y en la práctica, ¿cómo funciona esta tecnología? Donde hay locales con la infestación del mosquito Aedes aegypti, uno hace liberación de los machos estériles en intervalos regulares, semanales, en caso de una o dos veces por semana de los mosquitos, y con esto las hembras van a copular con los machos estériles que uno libera, y de ahí, ao longo de los meses, uno va a ver la reducción de la cantidad de mosquitos Aedes em determinadas áreas. E isto é muito importante como uma estratégia para que uno pueda lograr manter uma população reduzida ou controlada. Porque hablar de erradicar é casi impossível. São tantas as possibilidades de reinfestações de mosquitos em zonas onde uno está trabalhando que a erradicação não é uma coisa fácil de lograr. No caso do Brasil, uno logramos a erradicação em los anos 50, pero volvió e hasta hoje está aí de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. De maneira que isto também é um trabalho que uno não hace solito. Há um grupo de pessoas que estão aí conosco. Me gostaria agradecer enormemente a Agência Internacional de Energia Atômica, que ha sido um parceiro muito importante neste trabalho que temos, juntamente com a OPS, em caso de espanhol, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para o Ministério da Saúde do Brasil, juntamente com as agências financiadoras de la investigação. Agradecer ao Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a toda a equipe que está trabalhando com nós, nosso time de campo, de laboratório, que hace a diferença de todo esse trabalho. Muchas gracias y me pongo a la disposición de todos para las preguntas.